Vamos a leer la Biblia juntos, Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, como esclavos de Cristo. Trabajen con entusiasmo como lo hicieran para el Señor. Maestros, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerde que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritismo. Entonces, estamos en el medio de esta serie. Hemos estado hablando acerca de caminar justos. Eh, Hemos leído Efesios y esto es muy práctico porque es caminar justos. Y esto es lo que queremos hablar de este momento. Eh, y al final del capítulo 5 dice, dejen que el Espíritu Santo los ayude a ustedes en esto y nos ayuda a hablar acerca del matrimonio, de las esposas, incluso habla de los hijos, y hoy nos habla acerca del trabajo. Lo que es fascinante es que esto impacta a nuestra familia, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestro sistema familiar y nos depende de cómo nosotros vivimos. Y necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a caminar dignos. Pero lo que quiero que ustedes escuchen en este momento es que tu trabajo es un lugar muy espiritual. Que tu trabajo se trata acerca de Jesús. Y lo escuchas en este lugar que queremos vivir en esta iglesia, una vida de Cristo primero, porque toda nuestra vida y toda nuestra vida tiene que ser acerca de Jesús, incluso nuestro trabajo. Entonces, mi esperanza acá esta mañana es que hoy vas a encontrar la manera, basado en lo que la palabra de Dios dice, lo que tú haces cada día en el trabajo, criando a tus hijos en casa, o si estás viajando cada día, o si estás de amo, de jefe, o si estás de empleado, que todo lo que nosotros hacemos, hagamos que en este momento cambie el switch en nuestra cabeza de que cada cosa que nosotros hacemos sea alrededor de Jesús, alrededor del Señor. Y lo decimos muchas veces acá acerca de un concepto lógico, acerca de un concepto teológico, lo que leemos acerca de lo que tú ves acerca de Dios, dice todo lo que es tu vida. Cuando dejas que Dios afecte ciertas partes de tu vida, esto, lo que está escrito acá en este texto, lo que tú crees acerca de Dios, impacta tu trabajo. Volvamos al texto acá. Miren lo que dice aquí resaltado. Como si sirvieran a Cristo, como esclavos de Cristo, la voluntad de Dios para el Señor, el amo que está en el cielo. Todo es acerca del Señor. Tú vas a dejar y hacer cada cosa que tú haces por el Señor. Y la parte del trabajo, este tema del trabajo, nos va a ayudar a ser un poco más entendible todo esto de lo que hemos estado hablando. Quiero que piensen en esto mientras trato de ayudarlos a que vayamos a través de este texto. No es acerca de lo que tú haces, es acerca de a quién tú le estás haciendo esto. No se trata de lo que tú haces, sino de a quién tú le haces esto. Vamos a cambiar la manera de pensar el día de hoy. Si nos vamos a una parte bíblica y pasamos nuestros pensamientos a la parte bíblica, eh, para las personas que están trabajando para cierta persona
o debajo de ciertas personas, o incluso si eres supervisor de alguien, como personas que están haciéndolo por Jesús, para Jesús. Vamos a volver acá al texto un poco una vez más. Hay palabras acá que comienzan a abrir. Hay muchas palabras acá. Esclavitud, que nos traen ciertas imágenes a nuestra mente. La palabra de obedecer. La semana pasada hablamos del obedecer a los hijos a los padres y ahora tenemos que obedecer a nuestros jefes, pero no soy un esclavo y mi supervisor no es mi maestro de esclavo. Y en tu mente se vienen imágenes de lo que es la esclavitud, de esclavitud racial, lo que pasó en el siglo XVIII, siglo XIX. Pero debemos ir a los términos bíblicos de si eran los esclavos de Egipto que estaban haciendo torres y construías y rompían bloques, pero hay muchas imágenes horrorosas acerca de la esclavitud, pero en este tiempo, en este momento, cuando Dios está hablando a través del apóstol Pablo a la gente de ese momento, es fascinante cómo en aquel momento es muy parecido al momento en el que nos encontramos ahora. Eran personas que, que en ese momento habían personas que iban a una persona que tenían dinero y decían, si yo puedo trabajar por ti, tú me puedes dar esto de recompensa para yo trabajar por mi familia. Y no muy diferente a lo que está pasando ahora. Vamos a trabajar para recibir dinero y con ese dinero pagamos nuestras cuentas. Entonces, Dios utiliza esta imagen de lo que era la esclavitud en aquel momento, que es muy relevante a lo que es ahora, para hablarnos en aquel momento. La esclavitud eran como en bonos, eran cierto tiempo para poder servir a estos maestros y para poder pagar ciertas deudas. Y habían personas que escogían a sus amos en aquel momento para poder, eran buenos amos, para poder recibir cierta recompensa y poder pagar las deudas. Eh, Y cuando estas personas pagaban las deudas, pues se iban de este lugar, porque siempre ha habido esta dinámica de poder. Y a Dios, a través de la inspiración de hablar a través de Pablo, lo coloca en las escrituras y así podemos hoy entender cómo podemos lidiar con estas tensiones en nuestro lugar de trabajo. Y ahora también hay un lugar de diferentes maneras de poder entender el mundo. La manera grecorromana de trabajo, que era acerca de, no les gustaba el trabajo físico eh, y mantenían a los esclavos eh, eh, para pobres, pero les enseñaba filosofía, les enseñaban música, arte. También está la visión del mundo ateo marxista, que no hay Dios, que este es nuestro reino que hacemos y todo el trabajo y la dificultad se debe a la opresión y la riqueza debe ser distribuida. La visión bíblica de el trabajo va al principio de nuestra Biblia, en el Génesis capítulo 2, donde la Biblia nos dice que Dios puso a trabajar, que Dios trabajó 6 días y descansó en el séptimo día. Y de hecho, mencioné hace un minuto que los esclavos en Egipto
estaban sufriendo mucho porque Moisés va a hablar con el faraón y le dice, deja que mi gente se vaya, están sufriendo. Ellos ni siquiera tenían un día libre. Ellos estaban siendo tratados muy, muy mal. Cuando ellos se van de Egipto, ellos reciben de Moisés que tomen un día de 7, que era el Sabbat, para poder descansar donde no vas a trabajar. Es fascinante cómo esto, eh, esto viene desde aquel momento para tener una conversación. Eh, Esto sé que es un poco aislado, pero es bien importante mencionarlo. Eh, y está incluso en los 10 mandamientos, eh, en los cuales nosotros, por ciertos mandamientos, nos sentiríamos muy mal si los rompiéramos, pero este es uno de esos mandamientos. Sí, quiero darles a ustedes el ánimo de que si ustedes nunca han obedecido ese mandamiento, si nunca has recibido la bendición de ese mandamiento, los mandamientos a veces se sienten como que eh, em, un peso, pero no, este es Dios diciéndonos, si tú lo haces de mi manera, a mi manera, vas a tener los mejores resultados. Trabajen los 6 días y el séptimo día descansen. Y muchas veces cuando, cuando, cuando cuando ciertas personas no lo hacen y lo comienzan a hacer, se comienzan a sentir más bendecidos, más bendecidos. Y en Génesis capítulo 2 dice que Dios puso a trabajar al hombre en el huerto para trabajar el jardín. Era una bendición tener este trabajo para el hombre, para Adán. Y Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, si tú no trabajas, tú no comes. Y también dice en el mismo verso, sin, em- sin embargo, vimos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Si tú no estás ocupado en el trabajo, debes detenerte. Si tú eres un cuerpo ocupado en el trabajo, tienes que analizarlo. Aquí en la iglesia de Jesús, primero queremos ser una iglesia en la que coloquemos a Jesús primero y tengamos una manera de ver la vida y ver el mundo en el trabajo como una iglesia de Cristo primero. Si abren la iglesia, la Biblia y colocan Efesios 6, 5, 9, sirvan a Cristo y mantengan el enfoque en Cristo. Cuando a las 3:30 de la tarde tu jefe te da un trabajo que tiene que ser hecho hasta las 5, tú tienes esa actitud que muchos de nosotros tendríamos, detenernos por un momento y decir, debo responderle a este jefe de la manera en la que yo le respondería a Jesús. Si Dios nos dice a nosotros, quiero que trabajes 10 horas el día de hoy, tú debes escuchar lo que Dios te está diciendo y lo haríamos, pero si es nuestro jefe, decimos, no, no sé, eres mi jefe, quizá no debo obedecer o lo hacemos de una mala manera. Y cuando leemos esto, nos damos cuenta de que somos un esclavo de Cristo. Y hay personas que obtienen esto muy, muy mal y no lo entienden y dicen, yo no escucho a mi jefe, pero escucho a Dios, porque mi jefe no es Dios.
Y este texto dice, no, 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 no. Algunas veces Dios está utilizando a tu jefe en tu vida y cuando tú ves a tu jefe como un agente de Dios y de Jesús y tú le respondes de esta manera, yo realmente creo que es una manera de ver la vida diferente y cambia tu mundo. Si cada uno de nosotros en esta habitación, en este lugar, se muestra mañana con ese tipo de respeto a su jefe en el trabajo, ¿saben qué creo que pasaría? Si, este, si esto comenzaría mañana, ¿saben lo que cambiaría en nuestra vida como cristianos? Esto sería asombroso. Nos comenzarían a ver a nosotros como, hey, y nos preguntarían, ¿eres cristianos? ¿Esa persona va a responder de esta manera? Yo mencioné hace un momento atrás de que cuando de obedecer a tu maestro acá en casa. Por eso el pastor Rob habló de obedecer la semana pasada de sus hijos a sus padres, porque a medida que van creciendo y a medida que vamos creciendo, siempre estaremos debajo de autoridad. Siempre estaremos debajo de la autoridad de alguien. Si tú no entiendes y no aprendes cómo obedecer cuando estás pequeño, y si tú comienzas a crecer, va a ser más difícil obedecer cuando estés en una escuela. Y, y Dios te colocó a ti en ese lugar por alguna razón. Si tú enseñas a tu hijo a, a obedecer en casa, ellos van a obedecer a sus profesores, van a obedecer a sus jefes, van a obedecer cuando estén grandes a la autoridad. Eh, y porque siempre vamos a estar debajo de la autoridad, como si, como si esa autoridad es Jesús. Y cuando tus hijos, ese hijo se gradúa de college y van debajo de ese supervisor, eh, y ese supervisor te va a decir algo completamente diferente de lo que aprendiste en el college, en la universidad. Y igual, hay que responderle como si fuera Jesús. Y mientras vas envejeciendo y cuando alguien que tiene menor edad que tú y te colocan por encima de esa persona, te colocan por debajo de esa persona y esa autoridad es menor que tú y tú debes obedecer a esa autoridad como si ese fuera Jesús que te estuviera pidiendo algo. Esta palabra obedecer es una palabra gigante que viene cuando queremos convertirnos en discípulos de Jesús. Pero básicamente es un entendimiento de cuando Jesús caminó con sus discípulos eh, y les enseñó que la mejor manera de vivir era obedeciendo y ellos obedecieron a Jesús porque la manera de Jesús es la mejor manera de vivir y queremos ser un grupo de gente que seguimos a Dios y queremos ser gente que obedece a Dios y que Dios coloca autoridad sobre nosotros y que debemos obedecerlo. El pastor Rob habló hace
Pastor Rob, pasó algo hace un par de meses atrás. Eh, hablamos y de preguntas acerca del trabajo. Pero nadie quiere hablar de eso porque somos una iglesia y no queremos hablar de trabajo. Pero alguien tenía preguntas acerca de trabajo y él le envió un documento de 84 preguntas acerca del trabajo. Y yo le dije al pastor Rob, ¿puedo tener una copia de esto? Entonces, esta semana me acordé de esta conversación y pedí otra vez la lista. Quizá puedo responder ciertas preguntas y conseguí esas preguntas y tengo 6 que quisiera traer acá. Y podemos hablar de conversaciones acerca de esto. Si tienen alguna pregunta, puedo responder esas preguntas. Me gustaría traer ciertas acá porque siento que muchas personas quizás se están preguntando esto. Les voy a dar un ejemplo. Una pregunta preguntó. Una persona preguntó, ¿qué pasa si trabajo desde casa? ¿Está bien solo trabajar 4 horas al día y recibir un salario de 40 horas si termino mi trabajo? Eh, creo que es 4 horas a la semana, no en un día. Wow, yo no puedo ni siquiera escribir el sermón en 4 horas. Me encantaría hacer eso. Cuando estaba joven, yo trabajé en un hospital y llegaba a las 6 de la mañana y mi supervisor me dijo, cuando tú llegas acá, tú vas a recibir una lista de pacientes y cuando estés listo con esos pacientes, había ciertas cosas que yo tenía que hacer con estos pacientes. Él me decía, cuando tú termines, te puedes ir a casa. Y yo veía mi lista, eh, que, a veces había muy pocas personas, otras veces había muy largas. Y yo terminaba mi trabajo y me podía ir y recibía igual el salario normal. Pero sencillamente hay, hay muchos jefes que te van a decir, esto es lo único que necesito que tú hagas. Y yo le decía, hey, yo ya terminé de hacer esto, ¿tienes algo más? Me acuerdo que una vez te- teníamos una persona dentro de este equipo, eh, te- tenía esa persona enviaba correos y todo, y decía, hey, quiero más, ¿qué más puedo hacer? Y nosotros honramos a esa persona y honoramos a esta persona porque ese era el mindset. Quiero leer las palabras en este verso. Obedezcan a los maestros humanos con, con la mejor disposición. Yo estoy debajo de autoridad. Yo trabajo debajo de la autoridad de los elders de acá de la iglesia, de los mayores. eh, y de ustedes también. Pero esto no es solo obediencia casual, pero esto es eh, estar enfocados y apasionados en que esto es algo espiritual, de que el trabajo es algo espiritual, de que no es solo algo que comienza y que termina y que recibes el salario y que vas a hacer otra cosa el resto de tu vida. Porque cuando yo me muestro en el trabajo, cuando me presento en el trabajo, esto es algo que es algo espiritual. Una de las preguntas que vienen siempre, y estaba en esta lista de 84 preguntas, era cómo yo mantengo mi fe fiel y la comparto en trabajo. Yo tuve una, una, una conversación con un chico maravilloso que conocí hace un par de años atrás. Y este chico, cuando tú te acercabas a él, él siempre había una conversación espiritual con él. Yo le dije a él, tengo una pregunta para ti. ¿Tú hablas de esta manera en el trabajo? O tú tienes que ser muy cuidadoso acerca de esto. Entonces
yo le decía, ¿tú ocultas que eres cristiano? Y él decía, no, no puedo ocultar que soy cristiano porque el Espíritu Santo vive en mí. Pero él decía, no, no soy la persona más inteligente de forzar una conversación. Yo solo vivo en mi vida cristiana normal. Yo, yo traigo a la mesa en qué creo y en Jesús, pero trato de no mostrar esto y mostrárselo a ellos en la cara. Entonces yo le decía, eh, tú no, ni siquiera debes, ni siquiera debes o proponer un estudio bíblico, pero hay una hora en el trabajo de que es mía. Yo tengo la hora del almuerzo. eh, eh, en la hora del almuerzo yo voy a un restaurante local y en la mayoría de los días yo tengo a alguien que yo me llevo para poder tener una conversación espiritual. Entonces lo que entendemos acá es que mientras tenemos estas conversaciones es que tener conversaciones espirituales en el trabajo quizás eh, se hace difícil y es imposible. Pero cuando nosotros estamos viviendo una vida eh, de, de Jesús, de Cristo, de Dios, la gente ve a Jesús reflejado en nosotros también. Nosotros podemos buscar las oportunidades para poder mostrar a Jesús a través de nosotros en sinceridad, mostrando que Cristo está en nosotros. Eh, no debemos pensar, pastor nos dijo que trajéramos personas acá a la iglesia, y no, es acerca de cómo nosotros podemos mostrar a través de Jesús nuestra ética en el trabajo, la manera en la que trabajamos. Ellos van a ver cómo nosotros respondemos el teléfono, cómo nosotros obedecemos, cómo nosotros hacemos las cosas mientras ellos no nos están viendo. Una de las cosas en esta lista era que cómo yo me mantengo firme a mi fe cuando las políticas de la empresa están contrarias a lo que yo creo. Y yo estaba hablando con alguien no hace no tanto tiempo atrás. Uno de esos, de estas reuniones, de estas áreas abiertas, eh, ese día ellos decidieron de que debían colocarse eh, unos pins en la franela y este pin se le celebra algo que Dios considera que es inaceptable y todos tomaron el pin que se colocaba en la franela, se lo dieron a él y él dijo alto, no, yo no quiero uno. Y yo le dije, ¿cómo eso? ¿Qué pasó después? Ellos se impresionaron y dijeron, nadie ha dicho eso antes. Ellos simplemente bajaron la cabeza y fueron a la siguiente persona. Hay tiempo en el que, eh, en ciertos momentos debemos decir eso. Debemos decir, eh, nosotros, no, mi Dios no permite esto, yo no voy a hacer eso. Eh, y son cosas que ponen en riesgo el perder tu trabajo, pero sí, él decía, no me importaba porque yo no puedo colocar algo en mi cuerpo que es pecado y no puedo celebrar eso. Entonces, tu trabajo importa solo porque las compañías, las misiones de la compañía, las ambiciones de la compañía, pero tú realmente estás trabajando por Dios. Y yo realmente quiero que tú entiendas cuando tú reorientas que sí, trabajo para esta compañía, sí, trabajo para este jefe, pero este jefe de una u otra manera
No es Dios, pero cuando lo miro a Él como si yo estuviera trabajando eh, para Dios que está cambiando mi mente y mi vida para mejor. Tra- Trabajen no como personas que complacen, sino como esclavos de Cristo. Eh, em, Cuando llega tu jefe, guardas el teléfono como si no estuvieras perdiendo el tiempo en el teléfono o quitas de la computadora lo que sea que estuvieras viendo. No trabajes solo para que te vean. Esto es lo que tú eres. Recuerda, estás trabajando para Jesús. ¿Tú crees que Jesús te está viendo? Eso cambia la mentalidad en que nosotros vemos la vida. Pensar que Jesús nos está viendo, porque sí, Él nos está viendo. Entonces preguntamos la pregunta a esta persona con 84 preguntas. ¿A quién estoy tratando yo de agradecer? ¿A mi jefe? ¿Mi trayectoria, mi carrera? Yo añadiría, sí, Jesús. Sí, Jesús. Trabaja como si Jesús te estuviera viendo, porque Él está viendo. De hecho, quiero que vean esta frase acá, para ver si lo puedo conseguir. Sabiendo que todo lo bueno que ustedes hacen, lo que sea que tú hagas, ellos lo recibirán de vuelta del Señor. Una de las preguntas que yo tuve que lidiar, ¿qué pasa cuando tú tienes un review de performance, cuando revisan cómo fue tu desempeño y no es lo que tú esperabas? Nadie obtiene eh, buenos eh, eh, exámenes de desempeño porque ellos no quieren que tú sepan que estás haciendo un buen trabajo, porque siempre quieren más de ti, porque tú haces todo lo que deberías hacer, todas tus capacidades. Y cuando recibes este reporte te desmotiva y muchas personas se desmotivan porque dicen, realmente lo he dado todo, realmente estoy haciendo un buen trabajo y no tuve el mejor de los resultados en este examen de desempeño. Y creo que esto nos ayuda. Lo que sea que tú hagas, si eres un esclavo o eres libre, incluso tú lo estás haciendo para el Señor. Incluso en el medio de esto, tú, tú dices, yo voy a hacer lo que está bien y voy a recibir la bendición de parte tuya, Señor. Y Él está viendo nuevamente. De hecho, yo, en, en- cuando ellos terminan, nosotros le decimos eh, lo que es como un review oh, eh, eh, a- antes se hacían como se presentaba el sermón y siempre se hacía un reporte y siento que eso pues no es bíblico. En el ambiente de este tipo de, de mantener reporte, debemos escuchar y entender lo que nosotros debemos recibir de parte de ese tipo de reportes que nosotros recibimos. Y hay algo que nosotros siempre recibimos todo el tiempo y creo que es algo bien importante
que hablemos de esto. Si alguien no está feliz de su carrera, tengo un amigo que me dice, yo cometí un error muy, muy grave y ahora estoy atascado con esto toda mi vida. El comentario que yo siempre escucho es que, ¿qué pasa cuando te despiertas cuando tienes 50 años y te das cuenta de que perdiste tu vida? ¿Alguien se siente relacionado con esto? Y solo pregúntese eh, ustedes esta pregunta. Si yo tuve la oportunidad de trabajar para Jesús, de hecho, nosotros tenemos un montón de gente acá. Hay algo llamado E4. Es una posición eh, en donde varias personas vienen para acá y trabajan, pero es voluntariado. Yo desearía hacer algo. Hay muchas personas que dicen desearían hacer algo que hacen eh, eh, que tienen este tipo de trabajos, pero pues pueden hacer algo acá, una posición que es voluntariado, que se llama E4. Vámonos al verso acá siguiente que dice, y amos traten a sus eh, esclavos de la misma manera, no los amenacen, recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Es el mismo mensaje, no es acerca de por quién ustedes lo están haciendo, sino para quién. Eh, no que ustedes están haciendo, sino para quién. Eh, solo porque tú tienes un título mayor al que tu jefe tiene o lo que sea. Tú estás en el mismo camino o tú no eres más que otra persona porque tienes un título mayor. Tú no estás em, por encima de nadie. Eh, tú le puedes responder al vicepresidente y no a los clientes, pero tú eres y esa otra persona son normales, personas que siempre van a tener eh, el mismo amo, el mismo Dios. Y no hay favoritismo para él. Trátenlo como ustedes quieren ser tratados y no los amenacen. Y sin intimidación. Cuando no estás lidiando con un seguidor de Cristo, ellos no han leído este pasaje de esto, de obedecer. Entonces lo que nosotros hacemos es que nos frustramos y vamos al modo de intimidación, porque yo soy el jefe. Y eso nunca funciona. Y muchas veces nosotros nos vamos a esta guerra de poderes porque queremos forzar el poder. Y Dios dice acá, no hay favoritismo con Él. Él no nos mira diferentes. Y ese supervisor, ese vicepresidente en el cuarto, que los que se encuentran acá, Dios les dice a ustedes, ustedes están trabajando para mí también. Y yo estoy mirando y estoy observando. Y de hecho, una de las preguntas que este chico tenía era de las 84 preguntas. ¿Cómo yo despido a alguien de una manera bíblica, una manera que agrade a Dios? Y eso se ve como algo opuesto, ¿no? Estamos atravesando momentos en los que quizá muchas personas están eh, eh, lidiando y le diría como que debería respetarlo y dejarlo o le diría lo que la, la, la compañía quiere hacer. ¿Cómo le pago a las personas más y a otras menos? ¿Qué es lo justo?
acerca de los beneficios que le damos a unas personas y a otros no. Y como una persona respondiéndole a Jesús, nos reforma la manera. eh, Todo el mundo debería tener los mismos beneficios y todo el mundo debería tener pagado lo mismo. No se trata de eso, se trata de cómo nosotros podemos bendecir la vida de cada uno de nuestros empleados de una buena manera. ¿Cómo hacemos para que ellos para promoverlos eh, eh, y cómo sacar lo mejor de ellos y bendecirlos a través de este trabajo? Eh, como eh, colocar el tono. Ellos están escuchando, ellos están viendo, tu equipo te está mirando. Esas personas que están de managers o los dueños están observando y igual a esos empleados cuando llegan a casa, porque su amo está en el cielo. Dios eh, quiere conseguir también a los que se encuentran en posiciones de poder em, y bendecir a través de Jesús. Todas las situaciones de trabajo se están moviendo. En este momento están cortando posiciones. eh, parece que muchas compañías están gastando más de lo que deben gastar y están haciendo reformaciones, están cortando posiciones. Y tú quizá te estás preguntando, ¿seré yo el siguiente? Parece. Y está pasando casi en todos los lugares. Tú tienes una situación que vas atravesando en este momento en tu tarea, en tu trabajo, y que lo sientes en tu trabajo. Y estás atravesando una posición difícil en la que tú no sabes qué hacer, en la que Dios es fiel. Toma estas palabras y comienza con que Dios, todo se trata acerca de Dios, todo se trata acerca de Jesús. Te voy a dar algo que si tú lo haces, creo que te va a ayudar esta semana. Recordarte que tú tienes esta parte que te va a ayudar a ti en tu trabajo, con tu jefe. Consigue un lugar para quizá escribirlo o esta frase va a ser muy importante para ti. ¿Para quién estoy trabajando el día de hoy? Recuerda esta semana, ¿para quién estoy trabajando yo? Y te invito que te levantes en este momento para terminar con esta hermosa canción. Jesús lo pagó todo. Recuerda, este mundo va a pasar. El problema que tú tuviste ayer quizá puede ser el diferente al que viene esta semana. Toda esta vida es acerca de Jesús y Él pagó todo, porque Jesús pagó todo y esta canción habla de eso. Estoy tan agradecido con este grupo de adoración. No sé, no sé. Me encanta esta canción. Vamos a orar en este momento. Señor Jesús, oro por toda esta gente. Gracias, Señor, por pagarlo, por pagar todo en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.